Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ya, muy bien. El tema para el siguiente previo son registros y memorias. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar explicando qué es un registro, ¿ya? Aquí vamos a poner como título registro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es un registro? ¿Ya? Anteriormente ya habíamos visto el funcionamiento teórico de los flip-flops, ¿verdad? Y vamos a recordarlo un poco. Sí, tenemos, por ejemplo, el flip-flop más común. De hecho, los registros se utilizan prácticamente como un flip-flop D, ¿ya? En el cual nosotros teníamos una entrada, ¿ya? Y teníamos una salida, ¿ya? Todo esto estaba coordinado por el clock, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros acá? Teníamos una entrada, una salida, pero la entrada, es decir, digo, la salida dependía del clock, ¿ya? Es decir, si nosotros teníamos un pulso, recordemos eso, ya sea de subida o de bajada, dependiendo de cómo estaba descrito nuestro flip-flop, a qué lógica pertenecía, si flanco de subida o flanco de bajada, nosotros podíamos tener, según la entrada, digamos que era un 1, recién en la salida ese mismo 1 ya. Por ejemplo, acá vamos a nosotros recordar el reloj. Aquí va a estar la entrada y aquí va a estar eh, la salida. ¿Ya? Entonces, nosotros recordamos que para nosotros, si digamos nosotros teníamos la entrada en 1 y aquí en 0, ¿ya? Recordemos nosotros que en nuestra salida nosotros recién registrábamos, que no sabíamos que había, generalmente hay un 0, recién registrábamos nosotros en este pulso la entrada, ¿ya? Los registrábamos y hasta este pulso, es decir, cuando volvíamos a tener este pulso, volvíamos a registrar nuestra salida, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que, bueno, nosotros estamos trabajando acá con flanco de subida, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos a la salida lo que teníamos en la entrada dependiendo del pulso del reloj. Recuerden, esto es todo un tramo de un clock, ¿ya? Es decir, es todo un ciclo de clock, un 1 y un 0, recuerden, un 1 y un 0, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que les recuerde esto? Porque los registros funcionan como si fueran memorias o agrupaciones de flip-flops dependiendo de qué tipo de lógica vamos a usar, ¿ya? Obviamente los registros dependen de generalmente flip-flops de internamente, ¿ya? Porque estructuralmente ya son otros circuitos, ¿ok? Pero nosotros podemos considerar, por ejemplo, les había dicho en la clase de flip-flops, que un flip-flop D es como una memoria de un pulso de reloj, ¿ya? De un solo clock, ¿ya? Que esto es un 1 y un 0, ¿ya? Recordemos muy bien esto, que nos va a servir ahora. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos un arreglo de un solo flip-flop que nos saca una salida dependiendo de la entrada y del pulso del reloj, ¿ya? Muy bien, entonces, esto mismo se repite en varios registros. Vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Muy bien, entonces, primeramente, ¿cuántos tipos de registros existen? ¿Ya? Generalmente dependen de sus entradas, ¿ya? Primeramente vamos a analizar. Si tenemos registros paralelo, quiere decir que sus entradas, acá lo vamos a notar, que su entrada está en paralelo y su salida está en paralelo. ¿Ya? Tenemos también los registros paralelo serie, ¿ya? Que su entrada está en paralelo y su salida serie. Tenemos los serie paralelo, ¿ya? Y finalmente tenemos los serie, ¿ya? Vamos a ver cómo funcionan cada uno de los registros, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con el primero, ¿ya? Que es este. El registro paralelo. ¿Cómo funciona este registro ya? Imaginemos nosotros que tenemos acá un registro de 4 entradas y 4 salidas, cada uno que depende internamente de un clock, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos las 4 entradas, ¿ya? Y acá abajito vamos a anotar nosotros nuestro reloj, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá la entrada A, B, C y D, vamos a tener acá nosotros
4 salidas, ¿ok? Que van a ser, digamos, no sé, O, P, Q y R, ¿ya? Internamente, ¿cómo podemos analizar este registro? De la siguiente manera. Imaginemos nosotros que tenemos acá 4 pequeños registros, ¿ya? Digo, 4 pequeños flip-flops, los cuales van a funcionar como todos los registros. Recuerden, estos van a ser los flip-flops D, ¿ya? Entonces, las entradas van a ir directamente a cada una de las entradas de este flip-flop, ¿ya? Y como recordemos, cada uno depende de un reloj. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a juntar todos estos relojes y los vamos a sincronizar con el único reloj que tenemos. Entonces, este registro, que para nosotros es un registro paralelo, lo que vamos a tener acá nosotros es un registro en el cual se va a ver reflejada nuestra salida, acá lo voy a anotar, esta salida va a reflejar la entrada dependiendo del pulso del reloj, ¿ya? Y también dependiendo del tipo de flanco, si de subida o de bajada, ¿ya? Pero generalmente siempre es de subida. Entonces, a un pulso de reloj, nosotros vamos a tener en la salida del registro la entrada. Y como ven, esto es directo, es paralelo. Por eso es que se llama paralelo, ¿ya? Ahora bien, nosotros vamos a ver el siguiente tipo de registro. Recordemos, este es el registro tipo 1, ¿ya? ¿Qué hemos visto después? Paralelo serie, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro registro paralelo serie, ¿ya? Ya no vamos a dibujar este rectángulo para el registro, sino vamos a dibujar directamente nosotros nuestra estructura de nuestro registro internamente, ¿ya? Entonces vamos a tener igualmente un registro paralelo serie de 4 bits de entrada, ¿ya? Vamos a dibujar nosotros acá nuestros 4 flip-flops que vamos a usar, ¿ya? Recuerden, todos son flip-flops D, ¿ya? Ojo, también esto solo es una representación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Acá nosotros vamos a tener una entrada A, una entrada B, una entrada C y una entrada D, ¿ya? Pero nosotros tenemos que sacar una salida en serie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá existen dos posibles configuraciones de un paralelo serie. Una es que primero yo saque el bit menos significativo, digo, el más significativo, que este sería el primer bit, y luego este sería el cuarto bit. ¿Ya? Nosotros vamos a considerar que el primer bit es el más significativo y el D es el menos significativo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos dos posibles salidas. La primera, que primero nosotros saquemos el más significativo, o la segunda, el menos significativo. Nosotros vamos a hacer de la segunda manera, ¿ya? Pero ustedes van a poder ver que simplemente cambiando la estructura que nosotros tenemos acá, vamos a poder tener nosotros nuestros registros respectivamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, yo acá me voy a dibujar unas pequeñas compuertas, ¿ya? Ahora vamos a saber por qué están acá estas compuertas. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como yo necesito 4 entradas, porque se esté en paralelo, y en serie solo necesito una entrada, una salida, entonces yo voy a sacar esta como mi salida, ¿ya? Va a ser el cuarto bit, el bit menos significativo, ¿ok? Va a estar aquí pegado. Pero, ¿qué pasa con las otras? Miren, yo voy a conectar de esta manera mis flip-flops, ¿ya? Ahora, ¿por qué voy a conectar yo de esta manera mis flip-flops? Porque cuando yo vaya haciendo clock, voy a ir yo reflejando en mi salida todo lo que yo voy a tener acá en mi entrada. Es decir, mire, si yo considero esto como mi primer registro paralelo serie, lo que yo voy a tener es lo siguiente, ¿sí? Para un clock, ya vamos a suponer que esto es, ya esta va a ser mi salida en serie, mi SS. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener nosotros nuestras salida incógnita primeramente. Cuando primamos el primer clock, recuerden, nosotros acá ya vamos a tener ¿qué? Acá nuestra primera salida en D, ¿ya? Porque es nuestro primer clock. De aquí me voy a dibujar más pulsos para poder hacer el análisis respectivo, ¿ya?
Muy bien. Yo tengo aquí varios pulsos de reloj. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar primeramente? ¿Sí? Con el primer pulso yo voy a registrar todas mis entradas A, B, C y D acá. ¿Sí? Acá, yo voy a registrar mi A aquí, mi B acá, mi C acá, mi D acá. ¿Sí? Entonces, con el primer pulso yo ya he sacado D. Pero vean, aquí hay un conflicto, ¿ya? Con el primer pulso ya tengo yo D y una C. Entonces, aquí en la entrada voy a tener un D or C. Sin embargo, ya para el segundo pulso de reloj, yo ya voy a anular la entrada que he puesto, ¿ya? Voy a poner puros ceros para que no afecte dentro de mi registro paralelo serie, ¿ya? Internamente, un registro paralelo serie en un circuito integrado anula las entradas una vez que ya se ha hecho el primer clock. Ya solo es para registrar por primera vez las entradas. Luego la siguiente vez los va a anular internamente. Ya van a seguir conectadas ahí, pero internamente el registro no las va a considerar. ¿Ya? Ya, pero internamente esto es lo que va a funcionar siempre y cuando no consideremos las entradas constantemente conectadas, ¿ya? Para el segundo reloj nosotros ya no tenemos entradas, ya las hemos cancelado. En este caso vamos a tener ceros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que para el siguiente pulso de reloj yo ya no voy a tener D, yo ya voy a tener, ¿qué? C, porque si D antes estaba haciendo un choque acá de D or C, como D ya es cero, entonces simplemente me queda C, ¿ya? Y lo mismo estaba pasando con todos, ¿sí? En el siguiente clock, ¿qué hemos dicho? Este es el primer clock. En el segundo clock, nosotros ya vamos a tener nuestra C. ¿Por qué? Porque si en el primer clock hemos tenido esto, esta C se está yendo acá, esta vez se está yendo acá, esta vez se está yendo acá, ¿ya? Entonces, nuestro siguiente clock va a sacar nuestra C, considerando que la entrada ya no tiene nada, ¿ya? Acá nosotros vamos a tener la B, acá nosotros vamos a tener la A, ¿ya? Y acá nosotros ya no vamos a tener nada. No sabemos qué más estamos mandando acá, ¿ya? Nosotros vamos a considerar entonces que tenemos ceros, ¿ya? Porque eso internamente va a ser nuestro circuito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A, B y C. Ya hemos sacado C. Acá ya no tenemos C, sino tenemos B. Acá no tenemos B, sino tenemos A. En el siguiente pulso de reloj, nosotros vamos a tener acá D, ¿ya? Muy bien, entonces con ese pulso de reloj, que es nuestro tercer pulso, ya hemos sacado nosotros la B, acá, ¿sí? Acá yo he sacado la A, y acá yo he sacado el 0. Si yo tengo un 0 acá, entonces acá tengo que tener reflejado ese 0, y acá tengo que tener reflejado esa A. ¿Ok? Muy bien, entonces, considerando que nosotros ya hemos empezado a sacar nuestras salidas dependiendo de nuestro registro, entonces nosotros vamos a poder, con el siguiente clock, sacar la última, el último pulso, con el último pulso diré, el último bit que nos queda, ¿ya? Entonces, con el cuarto pulso, nosotros vamos a sacar finalmente A, ¿ya? ¿Por qué? Vean, con un pulso más del reloj, yo voy a tener acá A, acá yo voy a tener 0, acá yo voy a tener ese 0 que me está saliendo de este reloj, digo de esta salida a esta entrada, y yo voy a tener acá D, C, D, A, ¿ya? Eso es para sacar desde el menor peso posicional hasta el mayor peso posicional, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría si, digamos, yo quisiera sacar primero el mayor peso posicional para después sacar el siguiente, siguiente, siguiente? Simplemente tengo que invertir esto, ¿ya? Veamos. Ya, eso es para sacar el de menor peso posicional. Ahora, ¿qué tal si yo quiero sacar el de mayor peso posicional? Entonces, acá todo cambia, ¿sí? Acá, en vez de tener solamente esto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener esto acá, esto se va a conectar acá, y en vez de yo tener todo esto, voy a conectarlo directamente todo aquí, ¿ya? Es decir, de manera inversa a cómo estaba yo analizando antes mi registro. ¿Ok? Entonces, yo voy a empezar a borrar estas salidas y esta ya no va a ser la salida central. Esta va a ser mi salida en serie. Y acá yo voy a empezar a vincular las salidas que yo tenga. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a vincular esta y acá yo voy a vincular esta. Acá en D, entonces yo ya no tendré una entrada. Directamente tendría mi entrada conectada a mi flip-flop. ¿Ya? Y los demás serían ORes que irían conectados
directamente a los otros flip-flops, ¿ya? Entonces así yo tendría como mi primera salida la A. Posteriormente yo voy a tener B, posteriormente C y posteriormente D, ¿ya? Y acá si yo tengo D como salida, ya han visto. Primero D, luego C, luego B, luego A, ¿ya? Eso para mí es una salida paralelo-serie, ¿ya? Ahora vamos a ver los siguientes, que son las serie paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que yo voy a analizar ahora la serie paralelo? Igualmente, nosotros vamos a tener acá 4 flip-flops, ¿ya? Porque estamos analizando nosotros registros de, en este caso vamos a analizar 1 a 4, ¿ya? Es decir, entrada en serie y salida en paralelo, ¿ya? Es lo que tenemos en acá en el tercer caso, ya recuerden, este es el segundo caso, ¿ya? Y acá lo vamos a anotar nosotros, que ya hemos hecho, ¿ya? Nos toca a nosotros el tercer caso, que es serie paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, vamos a tener nosotros esto, una entrada en serie, solamente una entrada, y nuestra salida va a ser en paralelo, ¿ya? Acá nosotros vamos a tener la salida. Recuerden, estos son flip-flops D. Estamos analizando nosotros con flip-flop D. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Simple. De acá vamos a derivar nosotros nuestra entrada a la salida, digo, nuestra salida a la entrada del siguiente, y así sucesivamente vamos a hacer, con la diferencia que ahora cada uno de estos va a tener su propia salida reflejada al exterior, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Miren, yo voy a tener acá en mi salida el bit A, el bit B, el bit C y el bit D. Y dependiendo yo cómo ingrese los datos en mi entrada, es decir, si ingreso, por ejemplo, voy a tener aquí O, P, Q, pero mejor lo voy a escribir, O, P, Q y R, donde O va a ser mi mayor peso posicional y R va a ser el de menor peso posicional, el cuarto bit. Dependiendo si yo ingreso primero R o si yo ingreso primero O, voy a tener acá reflejado eso. Sí, recuerden que esto también está controlado por pulsos de reloj, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Miren, nuevamente vamos a analizar nosotros mediante el reloj, ¿ya? Tenemos nosotros pequeños pulsitos de reloj. ¿Ya? Entonces, como tenemos nosotros nuestra entrada serial, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestra entrada serial acá y nuestra salida en paralelo. Ya, pero nosotros tenemos varias salidas en paralelo. Entonces vamos a poner en vez de eso A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, en el primer clock yo voy a registrar esto, ¿sí? Voy a imaginar y yo voy a considerar que yo quiero hacer llegar R a mi salida D. Entonces, lo primero que yo voy a ingresar por esta entrada va a ser R. ¿Ya? R. Luego en la siguiente yo quiero ingresar Q. ¿Ya? Luego en la siguiente yo quiero ingresar P. Y luego en la siguiente yo quiero ingresar O. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado esto? ¿Sí? En el primer clock yo quiero ingresar R. Entonces, acá lo que voy a tener es lo siguiente. En A, yo voy a tener en nuestro primer registro, esto no sé qué es, o sea, antes de esto, R. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Luego, en el siguiente clock, yo voy a tener Q, porque eso es lo que le estoy mandando. Sin embargo, acá en mi registro, en mi salida B, yo voy a tener hasta acá recién registrado R, ¿ya? En el siguiente clock, es decir, en el segundo, recordemos, aquí lo vamos a dibujar de esta manera, ¿ya? Primer clock, el segundo clock, estamos diferenciando así, ¿ya? En el tercer clock o tercer periodo y en el cuarto clock, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Recuerden, en el primer clock yo no voy a tener absolutamente nada en mis salidas B, C y D. Es decir, no sé qué cosa estoy sacando. Generalmente siempre están seteados nuestros registros con nuestras salidas en cero, ¿ya? Pero yo voy a suponer que nuestro registro ya tenía una salida previa, entonces no sé cuál es esa salida, ¿ya? Hasta este primer clock, yo no sé qué hay en mi salida B, C y D. Solamente estoy registrando A. Pero recuerden,
En mi siguiente clock que yo tenía, recuerden, en mi primer clock, ¿yo qué he hecho? He puesto R acá. Luego en el primer clock R se ha puesto acá, por tanto R estaba acá. Y aquí no sabía, ¿ya? En el siguiente clock yo he ingresado Q. Entonces, esta R se ha pasado acá, Q se ha pasado acá, y tengo Q esperando a la siguiente, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Yo ya tengo en B R y en A Q. Nuestro siguiente pulso nos va a lanzar a P, ¿ya? Entonces voy a trasladar a Q acá, y acá no sabía qué ponerle hasta que ha llegado R, ¿sí? En ese punto yo he trasladado esta R acá y recién lo he sacado, ¿ya? Aquí también he sacado mi Q y aquí yo estaba con mi P. Entonces, en ese clock, en el tercer clock, yo tengo P a mi salida, aquí está P esperando, Q a mi salida, aquí está Q esperando, y R a mi salida, y aquí está R esperando. En el cuarto clock, yo aquí todavía no sé qué voy a tener, ¿ya? En el cuarto y último clock, yo voy a ingresar O primeramente por la entrada, entonces, ¿qué voy a tener acá? P, acá voy a tener Q, y acá yo voy a tener R, ¿ya? Entonces, en ese clock, ¿qué sucede? R se pasa acá, Q se pasa acá, P se pasa acá, y yo tenía esperando, recuerden, O. Entonces, O se pasa directamente acá, ¿ya? Y acá yo tengo la O, acá yo tengo la P, y acá yo tengo la Q, ¿ya? Hasta mi cuarto clock yo ya he desplazado OPQR, ¿ya? Mis cuatro entradas seriales a mis cuatro salidas en paralelo, ¿ya? En cuatro clocks. Dependiendo de cuántos bits yo quiera ingresar, tengo que tener la misma cantidad de salidas. ¿Por qué? Porque si yo sigo ingresando o ya no ingreso nada, digamos voy a ingresar una X, que ya no sé qué cosa estoy ingresando acá, lo que voy a hacer es simplemente desplazar esto y voy a tener Q acá, si tengo un quinto clock, acá voy a tener P, acá voy a tener O y acá vuelvo a no saber qué entrada estoy mandando porque aquí en mi entrada serial ya no sé qué estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, hasta mi cuarto clock yo ya tengo O, P, Q y R. Y esa para mí es mi entrada serial y salida paralela. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Porque ya hemos visto que este es el caso 3. ¿Ya? Acá lo vamos a anotar, ya está el caso 3. Ahora nos falta el último caso que es serie. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es una entrada serial y salida serial. Para este caso yo lo que voy a hacer es distinto a lo que ya había hecho anteriormente. ¿Ya? Voy a dibujar mis flip-flops de manera horizontal, ya no de manera vertical. ¿Y esto por qué? Ahora lo van a ver. ¿Sí? Al igual que lo que hemos hecho en nuestros flip-flops que estaban organizados para nuestra entrada serial y salida paralela, nosotros tenemos una entrada serial y nuestra salida serial. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener esto. Varios flip-flops que van a ingresar entre sí. ¿Ya? Tenemos acá nuestra entrada serial y nuestra salida serial. Obviamente, recuerden ustedes que cada uno de estos está conectado con el mismo clock. ¿Ya? Es decir, con el mismo reloj. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro reloj, todos conectados a la vez. ¿Ya? Todos conectados con el clock. Acá lo propio. ¿Ya? Los registros, recuerden, y estos recuérdenlo muy bien, funcionan con un clock general. ¿Ya? Listo. Ahora bien, este también va a funcionar así. ¿Ya? Y esto está perfecto para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a poder analizar este clock de la siguiente manera. Miren, nuevamente nosotros nos vamos a hacer un diagrama de tiempos. Tenemos el clock y nos vamos a dibujar 4 pulsos. ¿Ya? Recuerden que les había dicho yo que el flip-flop D es como una memoria de un solo clock. Entonces, esto sí se va a hacer verdad acá. ¿Por qué? Miren lo que yo voy a tener. Esta es mi entrada serial y esta va a ser mi salida serial. ¿Qué es lo que yo voy a tener en mi entrada serial? Voy a dividir primeramente mis pulsos en los 4 que necesito
aquí el primero, aquí el segundo, aquí el tercero y aquí el cuarto. Ya, este va a ser un quinto que no vamos a usar todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Miren, lo que yo voy a tener acá en mi entrada serial va a ser, para nuestro primer clock, yo voy a tener ingresando, digamos que yo quiero ingresar A, B, C, T. Ya, pero como en el anterior caso yo he ingresado primero el bit menos, de menor peso posicional, acá yo voy a ingresar este primero. ¿Ya? Primero voy a ingresar el de mayor peso posicional, el A. ¿Ya? O la A. Entonces yo voy a ingresar mi bit A. Acá después en el segundo clock yo voy a ingresar mi bit B. En el tercer clock, recuerden, mi bit C. Y en el cuarto mi bit D. ¿Ya? Y acá yo ya no voy a saber qué más ingresa. ¿Ya? Eso es indistinto para mí. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a tener en mi salida? Al primer clock yo no voy a tener absolutamente nada. ¿Ya? Porque recién mi entrada está con A acá. Nuestro primer clock ha lanzado A acá y B está esperando acá. ¿Ya? En el primer clock entonces no tengo nada. En el segundo clock, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a trasladar mi A acá, mi B va a pasar de acá a acá y voy a tener esperando a C para que ingrese al registro. ¿Sí? Eso en el segundo clock. Todavía mi salida no está con nada. En el tercer clock, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a sacar mi A aquí, mi B va a pasar de este a este, mi C ya va a ingresar a mi registro y voy a tener esperando a D. ¿Ya? ¿Qué pasa en el cuarto clock? En el cuarto clock yo voy a recién sacar por mi salida serial a A. B va a pasar al siguiente flip-flop, C también va a pasar al siguiente flip-flop y D va a entrar acá. ¿Ya? Aquí voy a tener mi entrada X. ¿Ya? Entonces, en el siguiente recién yo voy a sacar A. Eso simplemente es para registrar de primero al cuarto clock todos los bits, recuerden, miren cómo están todos los bits dentro de mi sistema o dentro de mi registro, ¿ya? Ahora no interesa lo que voy a sacar ahora en mi entrada en serie, qué tal si ingresan los mismos datos, A, B, C nuevamente. Si yo sigo haciendo clocks, aquí por ejemplo, mi quinto clock, mi sexto clock, yo voy a ir sacando lo que tenía guardado acá. En mi quinto clock, por ejemplo, voy a sacar B, en mi sexto yo voy a sacar C, y aquí en mi entrada ya no interesa qué cosa estoy ingresando. ¿Ya? Así es como funciona nuestra entrada serial y salida serial. Recuerden, esta entrada serial y salida serial es un registro de 4 bits. ¿Por qué? Porque en el cuarto pulso del reloj yo voy a tener mi primera salida, que es el primer bit que ha entrado, y después voy a tener esto. Voy a tener los 4 bits, los 3 bits restantes grabados internamente en el registro para que mediante clocks consecutivos, no interesando ya mi entrada, yo vaya sacando los bits de uno en uno. ¿Ya? Entonces, esa es para nosotros nuestra explicación para nuestro cuarto caso. ¿Ya? Nuestro flip-flop, digo, nuestro registro de entrada serial y salida serial. ¿Ya? Y con esto hemos visto nosotros los 4 tipos de registros que existen. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el más práctico para usar y el más popular para ustedes? Va a ser el primero. Entrada paralela y salida paralela. ¿Por qué? Porque con este van a poder realizar circuitos acumuladores, circuitos pues que utilicen ya varios clocks y solamente una entrada, que es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a ver entonces nuestro primer ejercicio con registros. Ya, una vez explicada ya cómo funcionan los registros, entradas, salidas y todo ello y qué tipos de registros existen, ahora nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlos. ¿Y cómo vamos a hacer esta aplicación? De manera simple, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos lo siguiente. Sí, nosotros queremos hacer un sumador acumulador que solo tenga una entrada, ¿ya? Y que en 2 relojes o en 2 pulsos de reloj nosotros tengamos ya el resultado, ¿ya? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Miren, yo voy a tener acá mi sumador. Sí, este es mi sumador, recuerda. ¿Sí? Acá tengo yo mi entrada A y mi entrada B. Aquí yo voy a tener mi suma S y acá voy a tener yo mi acarreo. ¿Sí? Mi acarreo de salida.
Cout. Y acá yo voy a tener CI. Por defecto yo voy a considerar acá más abajo, más bien le voy a poner que CI va a estar en tierra. Es decir, yo no quiero ingresar acá ningún acarreo interno. Sí, pero yo quiero, ¿y qué es lo que me ha dicho el problema? Que solo tengo una entrada. Y tiene que ser un sumador acumulador. Entonces yo voy a tener que ingresar por acá los dos números. Recuerden, estos son 4 bits. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a tener en mi salida? Voy a tener, si no tengo nada más acá, si digamos tuviera un 0, entonces yo acá tengo que tener simplemente esos 4 bits. ¿Ya? O en todo caso, digamos que yo primero voy a ingresar el número A de 4 bits. Entonces yo voy a tener aquí A de 4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vincular yo esta salida a un flip-flop, digo, a un registro de 4 bits, ¿ya? Entonces aquí son 4 bits y aquí yo tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar mi salida, aparte de ser la salida general de mi sistema, de mi acumulador, salida del, aquí mejor le voy a poner acumulador, va a ser mi entrada para nuestro sumador. ¿Y cómo voy a hacer esto? Miren, como esto funciona con un reloj, CLK, cuando yo tenga acá mi primer pulso de reloj, ¿qué es lo que voy a tener? Acá en el registro, yo voy a tener aquí en la salida, miren, si yo he ingresado, con otro color vamos a hacer esto, si yo he ingresado mi número A de 4 bits, acá recién yo voy a tener mi número A de 4 bits, ¿ya? Con un pulso de reloj, ¿sí? En mi salida acumulador, ¿qué es lo que yo voy a tener? Vamos a poner aquí también mi entrada del acumulador. Yo voy a tener ya esperando mi entrada A de 4 bits. ¿Ya? En mi salida, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Acá no sé qué voy a tener. Ya imaginemos que yo voy a tener ceros, que así está seteado esto, hasta este punto donde yo voy a tener mi A de 4 bits. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa mi A de 4 bits, con el primer pulso de reloj, yo cambio esto y digo, ya no quiero ingresar A, ahora voy a ingresar B. ¿Qué es lo que pasa? Como yo ya he sacado mi A de 4 bits, este A de 4 bits está ya acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en la salida? Acá, si antes tenía mi A de 4 bits, ahora tengo A más B. ¿Ya? Ambos de 4 bits. Y si yo quisiera, digamos, considerar el acarreo más, entonces esto lo conecto a un flip-flop. ¿Ya? Un flip-flop D. Y acá voy a tener yo mi acarreo de salida. ¿Y cómo voy a hacer esto? Simplemente lo voy a conectar con el mismo clock. Entonces, por defecto, como nosotros solamente podemos ingresar un número de 4 bits, el acarreo del primer clock siempre va a ser 0, ¿ya? Porque nuestro sumador no nos va a dar una suma con un 0 que nos dé 5 bits. Entonces acá, yo en mi primer clock, acá lo voy a dibujar, mi 0, voy a tener 0, ¿ya? Es decir, se va a mantener en 0. ¿Qué va a pasar entonces en mi siguiente clock? En mi siguiente pulso de reloj. ¿Ya? Si este ha sido mi primer pulso de reloj. En mi siguiente pulso de reloj, ¿qué es lo que yo voy a tener? En mi siguiente pulso, yo lo que voy a hacer es A más B. ¿Qué voy a tener en mi salida? Y aquí voy a tener el acarreo de A más B, si es que tiene acarreo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tal si sumamos nosotros, como estos son 4 bits, entonces nosotros podemos sumar, por ejemplo, 10, ¿ya? Que esto es equivalente al 10 en binario, digo, en números naturales, ¿ya? Y esto es en binario natural. ¿Qué tal si nosotros ingresamos un 10 y un 11? En el primer clock, ¿qué voy a tener en mi salida? 10. En mi segundo clock, ¿qué voy a tener en mi salida? 10 más 11, ya que esto es 21. Internamente, ¿cómo se va a hacer la suma? Voy a tener 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, y este va a ser mi acarreo de salida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo en mi salida principal? Acá, en mi salida de suma del acumulador, esto, que es mi 21, en el segundo clock.
¿ya? Y también en el segundo clock voy a tener mi acarreo de la suma, ¿ya? De este. Listo, ahora sí vamos a volver a donde nos quedamos, ¿ya? Recuerden, ¿en qué nos habíamos quedado nosotros? Miren, en que si digamos yo ingresaba primero un 10, en binario natural que sería 10-10, y luego un 11, en el siguiente clock, en el primer clock yo iba a tener 10, ¿ya? Eso es lo que iba a decir. En el primer clock yo voy a tener 10. En el segundo clock yo ya voy a tener 21. ¿Ya? Este 21 contando siempre tanto este y este bit, ¿ya? Mi acarreo de salida y mi suma total, que son estos 4 bits, ¿ya? Todo eso directamente con mi segundo clock, ¿ya? Como vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo un registro de 4 bits para poder retroalimentar nuestro sumador con solamente una entrada. Es decir, nosotros oprimimos un clock y hemos ingresado A. Podemos cambiar a nuestra entrada B. Oprimimos el segundo clock y ya tenemos en nuestra salida A más B. Sí, ahora, ¿cuál es el problema, digamos, internamente de esto? Que solo tenemos la salida correcta, porque internamente acá, solamente dentro del sumador, ¿qué es lo que yo obtendría? Tendría yo, por ejemplo, acá A más B, y dependiendo de qué esté ingresando acá, digamos, otro número C, va a seguir sumándose, pero pues, recordemos que este sumador solo es un sumador de 4 bits. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simple, se va a desbordar si es que yo ingreso otro número mucho más grande que este. ¿Ya? Así que este sumador acumulador solo sirve para 2 números de 4 bits. ¿Ya? Y miren, este flip-flop D a nosotros nos está sirviendo también como parte de estos registros. Es como si nosotros tuviéramos internamente un registro de 5 bytes. ¿Ya? Solamente que ahora estamos considerando un registro de 4 bytes y un flip-flop D para nuestra salida de la carrera. ¿Ya? Así es como funcionan nuestros registros en sistemas ya más integrados. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer con registros un circuito que gire números? Es decir, ¿recuerdan nosotros que hemos visto esto acá? Nuestros circuitos serie y serie paralelo. Sí, bueno, nosotros podemos con esto tener o generar, más bien dicho, un circuito que nos haga girar bits. Es decir, por ejemplo, un giro a la derecha significa que los bits se van a desplazar de izquierda a derecha. Ya, por ejemplo, de esta manera. Permítanme un momento, por favor. Ahora sí. ¿Sí? Miren, si yo ingreso, por ejemplo, un número A de 4 bits a un registro, ¿qué es lo que yo voy a tener en mi primer clock? Voy a tener B de 4 bits acá. Digo, en mi salida yo voy a tener la misma A de 4 bits en mi salida, ¿ya? Todo dependiendo de mi reloj, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero desplazar estos números? ¿Qué tal si yo he ingresado lo siguiente, ¿sí? A, B, C y D, como mi primer bit de mayor peso posicional y mi cuarto bit de menor peso posicional. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Girar a la derecha. ¿Qué significa esto? Yo quiero hacer esto, ¿sí? Girar a la derecha. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con este giro a la derecha? Que suceda lo siguiente. Que yo tenga esto. Que mi D se pase aquí, a mi primer bit. Es decir, que yo tenga D. Luego, mi A se pase a este bit, mi B a este y C a este. Yo con eso estoy haciendo que mis bits giren. ¿Ya? Esto para mi primer clock de giro. ¿Ya? No el primer clock del sistema. Para mi segundo clock de giro, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a girar ahora, como yo tengo C, ahora yo voy a tener C, D, aquí yo voy a tener A y aquí yo voy a tener B. Para mi tercer clock de giro, ¿yo qué quiero? Que ahora venga B, C, D y acá yo tenga A. Y para mi cuarto clock de giro, ¿qué es lo que yo quiero? Que A vuelva acá. B, C y D. Para mi cuarto clock de giro, yo voy a poder volver a tener lo que tenía antes. ¿Ya? Que estos son
iguales. Eso es para mí girar a la derecha. Lo mismo se puede hacer para, por ejemplo, si yo en vez de girar a la derecha quisiera girar a la izquierda, ¿ya? Un giro a la izquierda o un giro a la derecha. ¿Qué es lo que pasaría en un giro a la izquierda? A ver, vamos a ver acá. Esta sí. Primer clock, nuestro segundo clock, nuestro tercer clock, lo mismo, y nuestro cuarto clock. Si yo quisiera girar a la izquierda, lo que tiene que pasar es que ahora tengo que recorrerlo yo así. En mi primer clock, ¿qué va a pasar? D se va a quedar, C se va a quedar, C se va a quedar, pero van a recorrer un bit antes y voy a pasar a este lado. ¿Ya? Luego, en mi siguiente clock, se va a quedar C, se va a quedar D, van a desplazarse, voy a tener A y voy a ingresar B. ¿Qué va a pasar en mi tercer clock? Voy a tener D y voy a tener A, B y C. Y en mi cuarto clock voy a tener A, B, C y D nuevamente. ¿Sí? Podemos decir que este también es igual a este. Por lo tanto, también son iguales. Eso es lo que yo quiero realizar con los giros en un registro. Ya, en este caso, un registro paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tener yo un clock 0. ¿Ya? Un clock de inicio. Un clock, por ejemplo, podríamos decir un clock inicial, un clock madre. Ya en el cual yo voy a desplazar los primeros bits, los bits que yo quiero ingresar a mi flip-flop. Digo, a mi registro, ¿ya? Recuerden que el registro, en este caso, yo lo voy a considerar como 4 flip-flops, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Miren, yo acá voy a ingresar lo siguiente. Como lo hemos hecho en mi registro acá, de serie paralelo, como yo quiero girarlos, entonces simplemente voy a utilizar esto de mi entrada paralela salida serial para poder girar mis bits. Entonces, ¿cómo sería eso? Miren, yo voy a tener lo siguiente. Acá yo me voy a dibujar mis flip-flops, ¿ya? Esta vez con negro. ¿Ya? Acá tengo mis 4 flip-flops que están fungiendo como mi registro paralelo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Acá yo voy a tener A, acá yo voy a tener B, acá yo voy a tener C y acá yo voy a tener D. ¿Qué es lo que va a pasar en mi primer clock? Como ustedes saben, como yo ya estoy utilizando esto, saben que yo voy a tener aquí unos OR. ¿Ya para qué? Para registrar lo que va a pasar internamente. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué yo voy a tener en la primera salida? Yo voy a tener A, B, C y D. En mi primer clock, digo, en mi clock 0, ¿ya? Mi clock madre, mi clock que inicia todo el sistema. ¿Qué es lo que yo quiero después hacer? Bien, hemos dicho que primero vamos a analizar el giro a la derecha. Entonces, yo quiero, con esto, mover mi último bit, que en este caso es este, a mi primer posicionamiento. ¿Ya? Y después de este, quiero volver mi primer posicionamiento a mi segundo, al tercero y así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a conectar mis salidas con mis entradas, como la anterior. ¿Ya? Entonces tengo acá esto y esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con este? Este va a ir directamente conectado acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el primer clock? Recuerden, como ya tengo todo esto conectado y mi entrada, recuerden que para que los giros funcionen, yo ya tengo que anular mi entrada para el primer clock, ¿ya? Solo para mi clock madre, mi clock central, es cuando funciona esto, ¿ya? Cuando funciona mi entrada paralela. Ahora mi entrada paralela todo va a ser 0, ya para no interferir energía. ¿Qué es lo que va a pasar en mi primer clock? Recuerden, de esta D se va a ir acá. Entonces, acá yo voy a trasladar esta D. La A que estaba aquí estaba conectada acá. Voy a conectar la A. La B que estaba acá, en vez de la A, más bien acá lo voy a anotar. En mi primer clock, lo que decía, esta D se va a pasar acá, aquí se va a pasar mi A, aquí se va a pasar mi B y aquí se va a pasar mi C. Acá lo voy a trasladar mis clocks.
para que me alcancen las letras. El siguiente clock, ¿qué es lo que va a hacer? Como yo ya tengo la D acá, la D directamente va a pasar a este punto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Miren, yo ahora voy a desplazar esto. Como C se está conectando acá, yo voy a tener C acá. Luego D. Luego aquí voy a bajar mi A y mi B. Como ven, en mi segundo clock, yo ya estoy acá, como en el segundo clock. C, D, A, B. ¿Qué es lo que va a pasar en mi tercer clock? Se va a venir esta B, C, D, y voy a tener A acá. Sí, como esto, B, C, D y A. Y en el cuarto clock yo voy a tener lo mismo que tenía al principio. A, B, C y D. Y como ven, yo ya he hecho un giro a la izquierda con mis 4 clocks. ¿Ya? Acá yo voy a agrupar eso de la siguiente manera. A ver, antes yo voy a trasladar todo esto un poquito más abajo. Y ahora sí, yo voy a hacer esto. Miren, en mi primer clock, esto es lo que sucede. En mi segundo clock, esto es lo que sucede. En mi tercer clock, esto es lo que sucede. Y en mi cuarto clock, esto es lo que sucede. ¿Ya? Internamente, como nosotros hemos hecho acá, para nuestro registro paralelo serie, pueden hacer lo mismo, es decir, con las letritas en las entradas y salidas de esto. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando yo quiero hacer un giro a la izquierda? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero es que voy a copiar todo esto. ¿Ya? Porque prácticamente es la misma estructura que yo voy a tener. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como siempre, yo voy a borrar acá mis entradas de mis flip-flops alternas. Y lo único que yo voy a tener acá es ABCD, como en el primer periodo, ¿verdad? ABCD. En el clock 0 yo voy a grabar eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que haga después? Miren, yo quiero que acá, para el giro a la izquierda, yo quiero que se desplace mi A desde el principio hasta el último. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Desde el principio hasta el último yo quiero que se desplace. Entonces yo voy a desplazarlo así. Desde el principio hasta el último. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con mi D? Se va a trasladar al tercer bit. Entonces lo único que tengo que hacer yo es vincularlo esto así. ¿Ya? Y de esta manera yo ya tengo un circuito girador a la izquierda. Este es un giro a la derecha. Y ahora yo estoy analizando un giro a la izquierda. ¿Ya? Entonces, más bien acá lo voy a poner. Este lo voy a bajar más. Un giro a la izquierda. Voy a tener lo siguiente. Mi clock 0, ya saben, es para grabar. ¿Ya? Que es esto nada más. Ahora de acá vienen los clocks. El primer clock, ¿qué es lo que va a hacer? Como yo estoy trasladando este a D, entonces yo voy a tener esto. Aquí va a estar A y esta D se va a ir acá. Esta C se va a ir acá y esta B se va a ir acá. En mi segundo clock, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta A ya está acá, entonces se conecta con esto. Va a subir. ¿Qué es lo que pasa? Este B va a bajar al último, este D va a estar acá y este C va a estar acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar después? En mi tercer clock yo voy a tener C, P, A y esta D va a subir acá. Y en mi cuarto clock, aquí voy a borrar esto, voy a tener D, C, B y A. ¿Ya? ¿Esto para qué me va a servir a mí? Simplemente para poder yo realizar las operaciones de giro. ¿Sí? Recuerda, mi tercer clock y mi cuarto clock. ¿Ya? Entonces, el primer clock, ¿qué es lo que hace? Este proceso. En el segundo clock, ¿qué es lo que yo voy a tener? Esto. En el tercer clock, lo que yo voy a tener es esto. Y en el cuarto clock, voy a volver a mi estado inicial. ¿Ya? Recuerden siempre que esto solo funciona para el primer clock, el clock madre. ¿Ya? Luego después todo esto tiene que ser cero. ¿Ya? Y eso es todo lo que sucedería para ambos. Ahora, ¿qué tal si yo quiero combinar esto? ¿Qué tal si yo quiero simplemente un selector, el cual me diga que yo voy a ingresar acá, o bien
voy a ingresar mi, o sea, o bien con 0, digamos que yo quiero un controlador X, que pueda tomar el valor 0 o 1. Que 0 sea para un giro a la derecha y 1 para un giro a la izquierda. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Y ya, vamos a ponerle de paso 2 bits, ¿ya? Que X sea de 2 bits, entonces va a ser 0, 0, un giro a la derecha. No, una carga de datos va a ser en 0, 0. ¿Ya? Vamos a complicarlo un poco más. Carga de datos. 0, 1 va a ser un giro a la derecha. 1, 0 va a ser un giro a la izquierda. Y un 1, 1 va a ser el reseteo a 0, 0. Aquí, reset. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Como yo estoy analizando estos circuitos mediante entradas directas, para hacer yo esto, este circuito más complejo, yo lo que voy a hacer es ayudarme de un MUX de 4 entradas, ya porque aquí vemos 4 estados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Un MUX de 4 entradas. ¿Sí? Acá también, un MUX de 4 entradas. Acá otro MUX de 4 entradas. Y finalmente el último MUX de 4 entradas. ¿Qué es lo que me dice? En el bit 00, acá nomás voy a escribir esto, y 0, y 1, y 12, y 3. Y todos los demás son iguales. Ya vamos a compartir acá sus bits de control, que en este caso son X. X. ¿Ya? ¿Qué nos dice? En los primeros, yo lo que quiero hacer es ingresar los datos. Ya. Un momentito, por favor, se me cerró la aplicación. Ya. ¿Pueden ver, muchachos? Perdón, se me cerró el programa. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? En nuestro, acá lo vamos a dibujar así. Está bien así. En este primer bit queremos cargar los datos. Ya esto lo vamos a hacer un poco más grande. B, C y D. ¿Ya? En nuestro último bit que nos ha dicho, nosotros queremos resetear todo a 0, 0. Entonces, nuestro último bit, que acá lo vamos a poner en color azul también, todo lo vamos a conectar, todos los últimos bits con tierra, ¿ya? Eso para nosotros va a ser poner a 0, 0. Listo. ¿Qué es lo que nos dice después? Nos dice, para 0, 1, que es nuestra entrada I1, queremos hacer un giro a la derecha. Y para nuestra entrada I2, queremos hacer nosotros un giro a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, yo lo que voy a hacer directamente es conectar esto a eh, a un registro acá. ¿Sí? Esto lo voy a hacer con un color rojo. ¿Ya? Registro paralelo, paralelo. ¿Ya? Recuerden que estas van a ser mis salidas. Acá lo voy a hacer un poquito más largo. ¿Ya? Y acá yo voy a tener mis respectivas entradas. ¿Sí? Acá va a entrar este. Acá va a entrar este. Acá va a ingresar este. Y finalmente acá va a ingresar este. ¿Ya? Aquí va a ser mis in. Aquí. Y 0, y 1, y 2. Ya, acá simplemente voy a escribir registro paralelo, paralelo. Ya, para que no se confundan con los muses. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? El primero tengo que hacer un giro a la derecha. ¿Cómo tengo que hacer el giro a la derecha? Tengo que llevar el último al primero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Miren,
yo lo que voy a hacer es simplemente hacer esto. El último, yo voy a tomar como color verde a este y lo voy a llevar al primero, ¿ya? Que es este. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Estoy llevando este acá. Para este me pide también hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Vemos acá. Tengo que llevar mi A B, mi B a C y mi C a D. Entonces, mi A tengo que llevar yo a B. Entonces yo voy a agarrar esto. Y lo voy a llevar a B. Mi B lo voy a llevar a C. Y mi C lo voy a llevar a D. Y lo estoy repartiendo de esta manera. ¿Sí? Mi A yo lo tengo que llevar a B. Por lo tanto, acá yo tengo que conectar. ¿Ya? Lo estoy conectando de esta manera. ¿Ya? Luego mi B, que está acá, yo tengo que llevarlo a C. Acá está C. Lo llevo a C. Y por último, mi C tengo que llevarlo a D. Entonces lo llevo a D. Listo. Con eso yo ya he hecho mi primer giro, que es el giro a la derecha. Pero ahora, ¿qué falta? Yo tengo que hacer esto. A ver, aquí voy a recorrer esto para que haya espacio todavía. ¿Ya? Tengo que llevar ahora todo lo contrario para mi giro a la izquierda. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Lo primero y lo primordial. Tengo que llevar mi A D. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tomo nuevamente mi A y tengo que llevarlo a D. Entonces, de acá yo voy a sacar este plomito y lo voy a conectar aquí. A mi D. ¿Qué es lo que yo voy a hacer después? Acá, un momentito, por favor, lo voy a trasladar todo esto más aquí arriba, para que haya espacio. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer según la lógica de mi girador? Tengo que conectar después B con A, C con B y D con C. Ya, entonces tengo que conectar B con A. B tengo que conectarlo con A. C tengo que conectarlo con... A ver, aquí voy a sacar esto. Ya. Tengo que conectar después, ¿yo qué? Si yo he conectado B con A, tengo que conectar C con B. Entonces, acá yo voy a llevar esto. Y finalmente yo tengo que conectar D con C. ¿Sí? Finalmente yo voy a tener lo siguiente. Aquí está. Mi circuito. ¿Ya? Los dos conectados unidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi X en 0, 0, solo voy a registrar A, B, C, T. Por más de que no cambie. Si sigue en clock, A, B, C, T. Recuerden, el clock en lo único que está conectado acá es en el registro. ¿Ya? En ningún otro componente más. Entonces, si yo cambio mi clock a 0, 1, voy a empezar a girar a la derecha. 0, 1, girar a la derecha. Ya imaginemos que este es un clock. Primer clock. El segundo clock. El tercer clock. El cuarto clock. ¿Ya? Pero ¿qué tal si me desanimo y yo quiero volverlo a girar a la izquierda? Entonces, 1, 0 y 1, 0. Entonces yo voy a empezar a girar a la izquierda. ¿Sí? No importa si no he acabado todos los ciclos para llegar al inicio, yo lo voy a empezar a girar a la izquierda. ¿Ya? Estamos en el quinto clock.
en el sexto clock. ¿Qué tal si en un clock más, en el séptimo clock, yo voy a tener el giro a la izquierda? Y finalmente digo, no, ya ha arruinado mi sistema, entonces 1 a 1, que es reset, en el octavo clock. Entonces en el octavo clock, yo lo que voy a tener es mi salida en 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Porque eso está dicho acá. Y eso es todo lo que va a pasar con mis giradores. ¿Ya? Con un giro a la derecha y un giro a la izquierda, todo combinado en un mus. ¿Ya? Y también tengo mi carga en paralelo y mi reset, que sería el 0, 0. Síncrono. ¿Ya? Hasta acá ha quedado todo explicado y todo conciso, espero, de los registros. ¿Tienen alguna duda o pregunta, muchachos? Chicos, chicas. También pueden hablar por el chat. Bueno, una vez que ya hemos visto esto, cómo se aplican acá en el problemita, cómo se aplican los flip-flops de circuitos reales y cómo puedo yo seguir aplicando esto, ya es cuestión de utilizar la imaginación para poder aplicar estos registros a nuestros circuitos, cosa de que nosotros tengamos nuestra memoria, es decir, recuerden que un registro es prácticamente una memoria de un solo bit, ¿ya? De un solo clock, diré. Es una memoria temporal, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver qué son las memorias, ¿ya? Ahora bien, ustedes todos tienen celulares, ¿verdad? Entonces, todos tenemos en nuestros teléfonos archivos, los cuales están guardados internamente dentro de nuestro teléfono, los cuales no queremos perder, y si no los borramos y los cuidamos correctamente, van a seguir en nuestro teléfono, a no ser que algo le pase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que son las memorias? Son esos, son los circuitos internos que guardan estos datos, ¿ya? ¿Y cómo están integrados internamente estos circuitos? Vean, yo acá voy a dibujar un pequeño bloque de memoria. La explicación más técnica de la memoria, ustedes ya la tienen en el libro, pero yo voy a explicar acá cómo es que yo puedo acceder a una memoria ya como componente, ¿sí? Generalmente vamos a analizar esto, ¿sí? Una memoria que tiene 4 entradas, A, B, C, D, ¿ya? Ok, estas van a ser las 4 entradas de selección, que lo voy a borrar. Y con estas 4 entradas yo voy a tener esto. X0, X1, X2 y X3. Allá. Miren, mejor lo explicamos así. ¿Sí? Acá yo voy a tener un bit de escritura, lectura. ¿Ya? Entonces escritura va a ser con 1 y lectura va a ser con 0. ¿Ya? Ahora bien, como nosotros manejamos componentes que no están descritos para nosotros en español, entonces, en vez de esto, voy a poner yo write, que es escritura, y read, de leer. ¿Ya? Finalmente yo voy a decir que esta memoria es una memoria de 8 bits. ¿Ya? Acá yo voy a tener entonces X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1 y X0. ¿Ya? Son mis 8 entradas y o salidas que yo voy a tener en mi memoria. Y ahora, ¿cómo funcionan internamente las memorias? ¿Ya? Acá nosotros podemos ver lo siguiente. Tenemos 4 entradas que son entradas de selección. ¿Ya? Acá yo lo voy a dibujar de esta manera. Son entradas de selección. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que si yo tengo en mi entrada de selección, por ejemplo, voy a suponer lo siguiente, ¿sí? Yo quiero leer los datos que están en la memoria. Entonces yo le voy a poner esto a tierra. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer mis salidas? Mis salidas van a sacar los datos dependiendo de mi entrada de selección. Es decir, por ejemplo, yo he guardado dentro de esto, dentro de mi entrada 00, un ratito, vamos a
Y de aquí hasta... Ya, listo. Imaginemos que yo he guardado en mi entrada 00 el siguiente comando. Ya, la siguiente pareja de bits. ¿Ya? Luego, en mi 01 yo he guardado esto. ¿Ya? En mi tercer bit yo he guardado esto. Y finalmente yo tengo esto. Y en mi cuarto bit, es decir, en la entrada 3, ¿sí? Yo he guardado esto. Y en mi quinto bit yo he guardado esto. ¿Ya? Estos 5 datos están guardados acá. Luego acá yo voy a decir que todos los demás son 0 ceros, hasta el último, que es el 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Todo está guardado en estas direcciones. Quiere decir que las entradas de selección son las entradas de direcciones donde están guardados los datos. ¿Ya? Y acá yo tengo mis salidas de datos. Ahorita vamos a ver cómo se escribe en esta memoria. ¿Ya? Por lo pronto, para cuando yo estoy en el modo read, que aquí nos dice que read es en 0, o sea, por eso está en tierra, yo lo que hago es, si yo pongo en mi entrada de selección esto, yo voy a tener esto, 0000, 0001, 0010 y 0011, ¿ya? Y dependiendo de que yo tenga en esto, en mi salida, voy a tener esto, que es 0010, 1100, ¿ya? Y así sucesivamente voy a tener yo mis 8 salidas, ¿ya? Recuerden muy bien esta flechita, que es lo que me dice que yo en esta dirección tengo guardada este dato. Y si yo, por ejemplo, estoy en con otro color, en este punto, es decir, yo estoy en mi entrada de selección 0010, digo 0001, acá lo vamos a hacer más gráfico. Si yo estoy en mi entrada con 0001, acá también voy a hacerlo más gráfico, yo voy a tener en mi salida lo siguiente: 0111, 0001. ¿Ya? Esa va a ser mi salida. Ahora, ¿qué tal si yo cambio mi entrada de selección a 0011? ¿Qué es lo que yo tendría en mi salida? Ya no tendría esto. Tendría esto. 1111, 0000. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si yo quiero mi entrada, que es este número? Que sería el 11. Como hemos dicho, desde el 4, es decir, desde el 5 para abajo, aquí voy a dibujar voy a codificar el 5 para abajo, todas mis salidas son 0. Entonces el 11 va a ser todos ceros. ¿Ya? Y así funciona mi memoria. Aquí una memoria vamos a hacer, que tiene en la entrada 4 bits de selección y en la salida 8 bits de datos. ¿Ya? Este es, nuevamente lo voy a escribir acá más explícito para que quede bien claro. Esta es mi entrada de selección. ¿Ya? Estos son mis bits de datos. Esto cuando yo estoy en 0 en esta compuerta. Right? Red. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de tener esto, voy a poner esto? Quiero grabar los siguientes datos. 10, 10, quiero grabar ese número 2 veces. En 11, ya. En 10, 11, quiero grabar ese número. Y en 16, es decir, este es el número 10, este es el número 11, este es el número 15. Quiero grabar puros unos. ¿Ya? Quiero ingresar esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Para ingresar estos, lo primero que yo voy a hacer es esto. Voy a posicionar mi entrada de selección en 10-10, ¿ya? Y ahora yo voy a desconectar esto. Va a estar en alta impedancia. Y acá en mi entrada ya no va a funcionar como una salida, ¿sí? Cuando está esto en modo 1, es decir,
en modo 1, esto deja de ser una salida y se convierte en una entrada. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Sí, aquí lo dibujaré mejor. Esto es BCC. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a poner en mi entrada? 10, 10 y 10, 10. ¿Ya? Y con eso, yo ya voy a tener acá grabado 10, 10 en esto. Lo desconecto. Cambio esto a 10, 11. Porque quiero grabar aquí eso. 10, 11. Entonces acá yo pongo 10, 11, 10, 11. ¿Ya? Vuelvo a conectar esto a mi entrada en BCC. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Ya voy a grabarlo en 10, 11. Esto, ¿ya? 10, 11, 10, 11. Y finalmente yo lo desconecto nuevamente y voy a tener 11, 11. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a poner esto en 11, 11 y lo voy a conectar esto a BCC. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Voy a grabar dentro de mi memoria en esta dirección 11, 11 puros unos. ¿Ya? Es decir, en mi dirección 15 voy a grabar puros unos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá mi memoria se altera. ¿Por qué? En mi espacio 10, 11 y mi espacio 10, 10, yo voy a tener lo siguiente ahora. En mi espacio 10, 10 yo voy a tener 10, 10, 10, 10. En mi espacio 11, 11 voy a tener 10, 11, 10, 11. Y eso habrá escrito, en vez de tener puros ceros acá, yo voy a tener puros unos. ¿Ya? Entonces, al momento en que yo vuelva a poner esto en tierra, voy a volver a escribir. Digo, voy a volver a leer todo esto. Y si, digamos, yo me pongo acá, esto va a dejar de estar en modo escritura y va a pasar a modo lectura. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a tener acá entonces? Yo voy a tener lo siguiente. ¿Ya? Si yo pongo 10, 10, entonces yo voy a tener acá 10, 10. ¿Ya? Estoy leyendo estos números. Están saliendo de mi memoria. Si yo cambio esto a 11, 11 ahora, yo voy a tener puros unos. ¿Ya? Con eso, yo ya estoy leyendo los datos que yo he grabado. ¿Ya? Esto es más o menos el proceso que se produce dentro de la memoria para leer los datos. ¿Ya? Ahora bien, para grabar una memoria, los datos manualmente, porque existen maquinitas que lo van a grabar y funcionan para memorias, se usa en laboratorio de las memorias EEPROM. No confundir con las memorias VPROM. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Las EEPROM son pequeños chipsitos que tienen patitas y son como un componente muy grande y muy gordito. ¿Ya? Tienen un código que generalmente son los 8080, 0808, algo así. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con las VPROM? Cuidado que se estén rayando al comprar cuando quieren hacer sus circuitos. Los VPROM tienen un pequeño tipo cristalito, algo acá, que deja ver un pequeño microchip adentro, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con las EEPROM y las VPROM? ¿Ya? Las VPROM se pueden borrar solamente exponiendo este pequeño cristal a la luz del sol, ¿ya? O a luz ultravioleta. Por eso es VPROM, ¿ya? No son convenientes porque borrar esto agota más el chip y es más peligroso. Las EEPROM, por otro lado, tienes que borrarlas manualmente. Todos los bits, o sea, todo ponerlo a cero, ¿ya? Eso es lo que falta. Nos vemos en la siguiente sesión, por favor. Me indica que tenemos menos de un minuto. El mismo enlace, por favor. Ya muy bien, muchachos, chicos, chicas, vamos a continuar con lo que nos hemos quedado. ¿Ya? Bueno, recuerden, estábamos nosotros diciendo que en laboratorio nosotros vamos a utilizar, ustedes van a utilizar las EEPROM, ¿ya? No las VPROM, ¿ya? Porque eso no se puede borrar fácil y a veces simplemente es una memoria que solo puedes escribir y para borrar los datos se van con esto.
Y a veces incluso algunas lámparas de los teléfonos, que eso no sabía, tienen cierto grado de luz ultravioleta. Así que lo pueden borrar accidentalmente. Por eso no se usa la CVPROM. La CVPROM sí. ¿Ya? Voy a buscar un circuito que les voy a pasar para poder grabar en la CVPROM de manera manual. ¿Ya? Porque esto que les he explicado acá, antes, es una forma muy sencilla de ver. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se clasifican las memorias? De acuerdo a sus posiciones. ¿Ya? Acá yo voy a escribir un por, mejor lo escribo con esto, un por, y acá yo voy a escribir 8, que son 8 entradas o salidas que voy a tener. Y acá adelante yo voy a escribir cuántas posiciones puedo tener. 16, porque con 4 bits yo puedo tener 16 posiciones. ¿Ya? Es decir, es una memoria de 16 por 8. O lo que es lo mismo, es una memoria de 16 bits. ¿Ya? Ahora yo puedo tener, por ejemplo, en vez de tener 16 posiciones, puedo tener más. Digamos que yo tenga 8 bits. Con 8 bits, ¿cuánto se puede hacer? 256. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría 256 por 8. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 256 posiciones de memoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si yo le aumento 2 bits más? Tendría, en vez de 256, al doble sería 512. Al doble sería 1024. Y aquí entramos ya a las clasificaciones que ustedes conocen, ¿ya? 1024 para mí va a ser cercano a 1000. Entonces yo voy a decir que tengo una memoria de 1K. Si le aumento uno más, o sea, esto por ejemplo va a ser, a ver, ¿dónde lo anoto? Ya, esto lo voy a borrar. Acá yo tengo con 4 bits, ¿ya? 16 posiciones. Posiciones de memoria. Acá yo tengo con 8 bits, ¿ya? Acá yo tengo con 9 bits. Acá yo tengo con 10 bits, 1K. Voy a tener 2K con 2048. 2K. ¿Sí? Esto va a ser 11 bits. Luego voy a tener 4100 tantos, ¿ya? 4096, si no me equivoco, van a ser 4K, que va a ser con 12 bits. Y así sucesivamente, mientras más bits tenga, va a depender de cuánta capacidad tiene mi memoria, ¿ya? XK bytes. Hasta puede llegar a los megabytes. Y así es como nosotros sabemos que una memoria tiene, por ejemplo, 1 tera, 2 teras, 128 gigas, 256 gigas, porque son cuántos espacios de memoria tiene dependiendo de cuántos bits de selección puede llevar internamente. ¿Ya? Dato curioso. Y de hecho se usa también esta nomenclatura para los previos. Ahora nosotros vamos a ver un ejercicio, el cual nosotros vamos a poder resolverlo de la práctica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un momento, estoy buscando el ejercicio. O si pueden pasarme el ejercicio número 8 que me han pedido que lo resuelva, por favor, al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahora, ¿por qué solamente nosotros vamos a resolver un solo ejercicio? Porque verán, si ustedes notan en la práctica, los primeros dos problemas son problemas teóricos y no están ahí por adorno, son problemas, digo, son enunciados, o sea, son, yo les digo problemas, pero digamos que son problemas de ejercicios teóricos que ustedes tienen que saber porque eso también va a entrar en el examen. No son conceptos al azar, ¿ya? Por eso están en la práctica. Y ya que están dos problemas teóricos que están bien explicados en el libro y prácticamente es copiar y pegar, solo vamos a resolver este problema de la práctica. Con eso ya tendrían 3 problemas, ¿ya? Recuerden, para presentar esta práctica necesitan 5, nada más. ¿Ya? Ahora bien,
¿Qué es lo que nos dice nuestro problema? Ya, aquí vamos a ver, problema 8. Nos dice, se tienen datos de 4 bits almacenados en una memoria de 8 posiciones. Ahora, ¿qué nos dice? 8 posiciones de una memoria. ¿Qué significa? Que tenemos del 0 al 8, que sería más o menos hasta aquí. ¿Ya? Del 0 al 7. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? 8 posiciones de memoria son 3 bits. ¿Ya? Entonces, recordemos, estamos analizando el problema. Tenemos nosotros en una memoria de 8 posiciones, ¿qué quiere decir esto? Tenemos 3 bits de selección, almacenados datos de 4 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que mis datos, en vez de ser 8, como hemos visto en el anterior, son simplemente 4. Aquí veo A, B, C y D. ¿Ya? Si clasificamos nuestra memoria, ¿cuánto sería? Sería 8 por 4. 8 posiciones por 4 bits de datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Nos dice, utilizando registros, diseñe un circuito capaz de realizar la multiplicación de cualquiera de estos datos por 2 y por 4. ¿Ya? Visualice los respectivos datos y resultados de la multiplicación en LEDs. Ya eso lo vamos a hacer ahorita. Ahora nos dice, ¿qué es lo que nos dice principalmente? Utilizando registros. Diseño un circuito capaz de realizar la multiplicación de cualquiera de estos datos. No nos dice nada de escribir, nos dice leer. Entonces, aquí, como decíamos, write, read, en 0 lo vamos a poner porque solo nos pide leer, no nos pide escribir. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Aquí vamos a conectar nuestros O, P y Q, nuestras entradas O, P y Q, para saber qué número queremos nosotros multiplicar por 2 y por 4. ¿Ya? Ahora bien, como yo tengo 4 bits, voy a ver cómo se hace la multiplicación. ¿Sí? A ver, yo voy a poner el número 3. Es así. Si multiplico 3 por 2, ¿cuánto es? Me da 6. ¿Y cómo se escribe el número 6? Se escribe 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Oh, miren, hay una casualidad. Acá lo único que estoy haciendo yo es aumentarle un 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, voy a tomar otro número, el número 5. Que tengo el número 5. El número 5 es así. 5 por 2 es 10. Entonces, ¿qué tendría yo acá? 10, 10. ¿Verdad? Miren, otra casualidad. Yo le estoy aumentando un 0 para multiplicar por 2. Un número más vamos a hacer y un número más grande. 10. 10, 10. ¿Cuánto es 10 por 2? Es 20. Ahora nuestra tarea es saber si así se escribe el número 20. Vamos a calcular. 2 a la 0 es, acá no tenemos, aquí esto es 0 más 2 a la 1 por 0, que es 0, más 2 al cuadrado, más 0, que es 2 al cubo, más 2 a la cuarta. ¿Ya? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, 2 a la cuarta es 16. Que esto nos da 20. Entonces, este número sí efectivamente es 20. Lo que nos lleva a lo siguiente. ¿Sí? Nos lleva a que para multiplicar por 2, yo tengo que desplazar un 0 a mi registro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo para hacer esto, no tengo que utilizar sumadores, ni multiplicadores, ni nada de eso. Tengo que utilizar simplemente registros. ¿Están viendo? Por 2. Ahora, pero vamos a probar por 4. ¿Ya? Tengo yo el número 1. 1 por 4, ¿cuánto es? 4. ¿Qué es lo que yo tendría acá? Escribo el número 1 y le aumento 2 ceros. ¿Ya?
Oh, miren, este es el número 4. Ahora yo voy a probar el número 3 nuevamente. 3 por 4 es 12. Entonces yo voy a probar nuevamente mi teoría. Este número es 12, 1100. Sí, efectivamente este es el número 12. Entonces, para multiplicar yo por 2, tengo que recorrer un 0. ¿Ya? Un 0. Y para multiplicar por 4 yo tengo que recorrer 2 ceros a mi número. ¿Ya? Entonces, si yo voy a trabajar con esto, necesito un registro de 8 bits por un registro de 8 bits en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Nuevamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar mi memoria, pero no me interesa mucho la capacidad que he dibujado acá, sino directamente esto. Y lo voy a llevar a un registro de 8 bits. Ya, entonces, ya. Esto se va a conectar así. ¿Ya? Es lo primero que yo voy a hacer acá. Luego tengo mi clock. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a tener a mi salida? Recuerden, ¿qué es lo que yo quiero lograr acá? Quiero, primeramente, que estos 8 bits, digo que estos 4 bits, vayan a un registro para multiplicar por 2 o por 4. ¿Sí? Entonces yo voy a, por ejemplo, voy a tomar lo siguiente. ¿Sí? Como yo sé que el máximo número que puedo formar por 4 es 16, entonces, si yo quiero multiplicar por 2, le tengo que aumentar un 0. Si yo tengo que multiplicar por otro 2, le tengo que aumentar 2 ceros. Entonces, mejor lo que hago es lo siguiente. ¿Sí? Voy a tener yo un registro acá de 4. Sí, un registro de 4. Mejor lo hacemos, hay varias maneras de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a tomar este procedimiento. Voy a tener primero un registro de 5 bits, ¿ya? Donde mi bit de menor peso posicional va a estar en tierra, ¿ya? Y los otros van a estar conectados acá, ¿sí? Aquí va a estar mi clock. Y luego voy a tener yo otro registro de 6 bits, donde los dos primeros bits van a estar en tierra, ¿ya? Y los otros 4 bits van a estar conectados al registro, ¿ya? Y aquí voy a tener yo mis relojes. Con esto, yo lo que voy a tener es una salida acá de 5 bits y una salida de 6 bits. Voy a poner yo un MUX. Ya, imaginemos que yo tengo varios MUXes, ¿ya? Acá yo voy a tener 5 bits y acá yo voy a tener 6 bits. Entonces, yo voy a tener un MUX acá del máximo, de 6 bits, ¿ya? En el cual yo voy a hacer lo siguiente. Sí, imaginemos que este es el MUX que se va a repetir muchas veces, ¿ya? Si yo quiero sacar de acá mis 4 bits y si yo quiero sacar de acá mis 6 bits, voy a tener lo siguiente. Como sé que este es un 0, entonces directamente lo voy a llevar yo acá, acá, y acá voy a trasladar mis otros 4 bits que sí son datos. ¿Ya? Y como esta es una entrada de 6 bits, entonces acá va a tener un 0. ¿Ya? Dijimos, esta va a ser mi primera entrada. Mi entrada A. Ahora, ¿cuál va a ser mi entrada B? Yo voy a tener acá todo esto conectado. ¿Ya? Sin necesidad de desperdiciar nada.
Esta va a ser mi entrada B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Una salida de 6 bits que depende aquí de un selector X, donde X va a ser en 0, multiplicación por 2, y en 1, multiplicación por 4. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que yo puedo seguir haciendo esto sin necesidad de usar un MUX? Usar los giradores que hemos aprendido, ¿verdad? Pero en vez de conectar el último bit con el primero, simplemente conectamos el último bit con 0. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? Miren, vamos a volver acá a los giradores que teníamos nosotros. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan cuando nosotros teníamos esto, nuestro girador a la izquierda? ¿Qué es lo que pasaba acá? Cuando yo giraba a la izquierda, ¿qué es lo que hacía? A se iba al final y tenía B, C, D, ¿verdad? Pero ¿qué tal si A no se va al final y sin embargo se va a otro bit, acá? Y acá yo cargo en vez de eso un 0. Acá yo he hecho una multiplicación por 2. Si yo hago esto mismo para otro bit, por ejemplo, A y B, yo aquí en vez de esto tendría 0, 0, ¿verdad? Entonces aquí he hecho multiplicación por 4. ¿Ya? Entonces con los giradores también podría ser yo lo mismo. ¿Ya? Esa es la solución. Un momentito, por favor. Esa es la solución que nosotros podemos ponerle a nuestro problema. Un momentito, por favor, se me cerró la ventana. Ya, listo. Esa es la solución que nosotros podríamos ponerle a nuestro problema. ¿Ok? Podemos utilizar dos registros y tener una compuerta que escoja, o si no, simplemente utilizar un girador, que con un clock pueda multiplicar por 2 y con otro clock pueda multiplicar por 4. ¿Verdad? Ya si, digamos, tenemos otra lógica más, entonces podemos multiplicarlo por 6, por 8, por 16 y así sucesivamente. ¿Ya? Ok, entonces eso sería todo por esta clase. Ha quedado claro este ejercicio, ¿verdad? Sí, como no nos especifica si queremos utilizar flip-flops o algo, entonces eso va a ser a elección de nosotros, ¿verdad? Exacto. Últimamente, para este previo, necesitan ustedes ya un poco más de imaginación y creatividad para poder resolver esto. Por ejemplo, aquí no dice en cuántos clocks necesito yo la salida, o en cuántos clocks yo quiero saber si quiero multiplicar por 2 o por 4. ¿Ya? Aquí depende de la imaginación de ustedes, y de hecho eso se va a evaluar en este problema y en problemas similares. El cómo ustedes utilizan su lógica para resolver esto. Ahora va a haber problemas, obviamente, que te van a decir, utiliza un selector de tal, y ahí ya podemos utilizar este MUX. Pero, si no nos dice eso, nosotros tenemos absoluta libertad de hacer lo que queramos mientras cumpla las condiciones del problema. ¿Ok? Muchachos, Está bien, Oxy. ya, perfecto. Recuerden que esta es una representación un poco gráfica del MUX, ¿ya? Ustedes saben que el MUX no es así, ¿ya? Sin embargo, es una buena representación para no estar haciendo varios cubitos de 2 entradas para vincular cada una de estas entradas, ¿ya? Ahora también existe otra forma de, en vez de usar dos registros, usar uno solito y saber cómo llevarlo al MUX, ¿ya? Eso también se los dejo de tarea a ustedes, ¿ya? Pero esta es la base inicial. Si pueden, pueden copiar eso, ¿ya? Pero en este problema específico, si ustedes pueden hacer otro proceso para hallarlo así, no importa si utilizan MUX, si no utilizan MUX, si utilizan otro tipo de métodos, se va a validar ese ejercicio, especialmente este ejercicio, en su práctica. Y mientras más creativo lo hagan, va a valer puntos adicionales. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, un registro universal estaría bien, ¿no, Oxy? Sí, también podrían utilizar un registro universal. Exacto, con esa misma creatividad. Mientras más creativos sean en este problema, más puntos extras van a tener. Ya porque ya están prácticamente terminando la materia y la cosa no es perjudicarlos, sino que aprendan y que puedan emplear estos conocimientos de memorias y todo lo demás en la vida real, ¿ya? En las siguientes materias también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y eso sería todo por nuestra clase de hoy, ¿ya? Ahora, quería hablarles de algo muy importante también. Muy aparte de eso, la presentación
de la práctica va a ser como los otros días. Esta vez les voy a dar plazo hasta las 12 de la noche del día jueves para que me presenten su práctica, ¿ya? Por favor, sean puntuales, porque después tengo problemas yo con el ingeniero porque le envío más o menos a la 1:30 las notas de la práctica, y con esas notas el ingeniero tiene que ver si están habilitados o no habilitados para dar el previo, ¿ok? Así que por favor sean puntuales. Ahora voy a crear la clase y también voy a grabar voy a subir al canal de YouTube las grabaciones de la clase de hoy. ¿Ok? Les voy a pasar también, como la anterior, ejercicios para examen. Hay un ejercicio que quiero pasarles, pero ya no nos alcanza el tiempo. Y también les voy a pasar el circuito que puede grabar, ¿ya? En una EEPROM. Ya lo voy a buscar, lo tenía por acá. Ya para que ustedes lo puedan armar en circuito. Les va a servir mucho si no tienen una maquinita para grabar. ¿Ya? Ahora bien, con eso termina nuestra clase de hoy, ¿ya? Ahora les voy a pasar un pequeño enlace que me pasó uno de los ingenieros que quieres darle un mensaje importante, ¿ya? Muy bien, esto ha sido todo por la clase de hoy. Les envío el enlace, por favor, y espero verlos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego y buenas noches.